Claro, aquí está el texto reescrito en español. Has oído historias de personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte y regresaron transformadas. En el video de hoy, conoceremos el increíble relato de Evangeline Hargrove, una mujer que estuvo clínicamente muerta por más de 7 minutos y regresó con revelaciones impactantes sobre el futuro de la humanidad, incluyendo la verdad detrás de la marca de la bestia. Antes de comenzar, deja aquí en los comentarios desde qué ciudad estás viendo y aprovecha para suscribirte al canal. Activa la campanita y comparte este video con tus amigos. Prepárate, porque esta historia te va a conmover. Mi nombre es Evangeline Hargrove y esta es la historia de cómo mi vida cambió de manera irreversible. Hasta diciembre de 2023, era una ejecutiva de marketing de renombre, trabajando para una empresa multinacional en Salt Lake City, Utah. Mi trabajo era la definición de éxito, informes trimestrales, contratos millonarios y reuniones con CEOs formaban parte de mi rutina. Me encantaba lo que hacía, y si fuera honesta conmigo misma, mi carrera era mi mayor fuente de identidad. Me despertaba a las 5 de la mañana todos los días, religiosamente. Mis días comenzaban con café negro y una rápida revisión de correos electrónicos. El espejo reflejaba lo que muchos consideraban una mujer exitosa, trajes impecables, maquillaje siempre perfecto y una sonrisa profesional que escondía el cansancio de noches mal dormidas. Todo parecía en su lugar. Asistía a la iglesia los domingos, principalmente por hábito. Crecí en un hogar cristiano, pero a lo largo de los años, la fe que me sostenía en la infancia se convirtió en algo secundario. En el fondo, sabía que estaba desconectada de Dios. Mi Biblia estaba polvorienta, relegada al estante más alto de mi oficina en casa. Aún así, asistía a las misas, hacía donaciones regulares y creía que esas acciones eran suficientes para estar bien con Dios. Mi vida social reflejaba esa desconexión. Salidas con colegas de trabajo estaban regadas. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Conversaciones superficiales y celebraciones vacías de logros corporativos. Mis amigos más cercanos rara vez me veían, pues mi trabajo siempre venía primero. A pesar del éxito externo, había un vacío que no podía ignorar, pero tampoco sabía cómo llenar. Un día, mi amiga Caroline, mi amiga cristiana fervorosa, me invitó a un café. Me miró directamente a los ojos y dijo: Evie, ¿cuándo fue la última vez que oraste de verdad? No por algo que querías, sino solo para escuchar a Dios. Puse los ojos en blanco y sonreí, evadiendo. Sí, siempre agradecida. Ella sonrió, pero había tristeza en su mirada. Caroline siempre intentaba hacerme reflexionar, pero yo estaba tan ocupada viviendo mi vida perfecta que ignoraba sus preocupaciones. Todo eso cambió esa mañana de diciembre. A pesar de mi aparente autosuficiencia, también tenía dudas. Había noches en las que me preguntaba: ¿es esto? Todo lo que hay en la vida es perseguir metas y esperar el próximo desafío. Nunca admitiría estas cuestiones en voz alta, pero me atormentaban. Una parte de mí sabía que algo estaba profundamente mal. Estaba a punto de descubrir la respuesta de una manera que nunca podría haber imaginado. La mañana del 12 de diciembre de 2023 comenzó como cualquier otra. La lluvia golpeaba fuerte contra las ventanas de mi casa mientras me preparaba para salir. Había una reunión importante programada para las 18 con un cliente estratégico. Sabía que mi retraso podría comprometer el negocio. Mi celular vibraba incesantemente con notificaciones de correos electrónicos, y una parte de mí sentía el peso de las expectativas, como si todo dependiera de mí. Puse mi café en un vaso térmico, tomé mi bolso y corrí hacia el coche, tratando de ignorarla, la llovizna fría que me mojaba. Dentro del vehículo, la música sonaba baja mientras ajustaba el GPS para evitar el tráfico. Ni teléfono. Y estaba apoyado en la consola central,
mostrando la lista interminable de mensajes que debería responder incluso antes de llegar a la oficina. Conducía por el centro de la ciudad cuando todo sucedió. El semáforo estaba en amarillo, pero no reduje la velocidad. Presionada por el horario, aceleré para cruzar la intersección antes de que el semáforo se pusiera en rojo. No vi el coche que venía por la derecha, pasando el semáforo en rojo. Solo me di cuenta cuando era demasiado tarde. El impacto fue como una explosión. El sonido del metal siendo aplastado se mezcló con el grito ahogado que escapó de mis labios. Todo sucedió en fracciones de segundos, pero parecía una eternidad. Mi cuerpo fue lanzado hacia adelante. Retenido por el cinturón de seguridad, mi cabeza golpeó con fuerza contra el volante. Y luego silencio. Cuando abrí los ojos, no estaba en el coche. Al menos no como esperaba. Flotaba sintiéndome ligera, como si el peso del mundo hubiera desaparecido. Miré hacia abajo y vi la escena del accidente. Mi coche estaba completamente destruido y otro vehículo, un SUV negro, había invadido el lateral del mío. Los paramédicos estaban alrededor, intentando abrir la puerta de mi lado. El vidrio estaba hecho añicos. Y había sangre. Mi sangre. Esto no es real, pensé. Pero lo era. Pude escuchar a los paramédicos gritando comandos. «Rápido. Tenemos una víctima inconsciente aquí. Sin pulso». Uno de ellos sostenía un desfibrilador. Otra persona cortaba mi blusa con unas tijeras médicas. No sentí miedo. Había una tranquilidad inexplicable, como si todo estuviera bajo control, aunque claramente no lo estaba. Miré alrededor y vi curiosos, observando desde lejos, rostros llenos de asombro y curiosidad mórbida. Era extraño, casi irónico, ver mi vida allí expuesta como un espectáculo. Está cargado. 1, 2, 3. Choque. Una ola de energía recorrió mi cuerpo inmóvil, pero no pasó nada. La voz del paramédico insistente de nuevo. «No podemos perder a esta mujer». Yo, sin embargo, no sentía urgencia. Algo más fuerte estaba. Me sentía en paz. Una luz brillaba a lo lejos. No era como el sol o una lámpara. Era viva, palpitante, y traía una sensación de amor absoluto. Fui atraída por ella como si fuera un imán. Escuché a mi madre llamándome, o tal vez era otra cosa, algo más grande, como si mi nombre tuviera significado por primera vez. Mis pies, o lo que fueran en esa forma, comenzaron a moverse hacia la luz. Cuanto más me acercaba, más sentía que estaba yendo a casa. Y entonces, como en un susurro, mi vida anterior desapareció. Mientras me movía hacia la luz, me di cuenta de que algo extraño sucedía. Estaba completamente consciente de todo a mi alrededor, pero no sentía mi cuerpo. No había dolor, cansancio o peso. Era como si me hubiera liberado de una prisión que ni siquiera sabía que existía. Flotaba sobre la escena del accidente, observando cada detalle como un espectador invisible. Vi a los paramédicos trabajando incansablemente para salvarme. Uno de ellos, un hombre alto con cabello oscuro recogido en un moño, parecía determinado. Hablaba con el equipo mientras ajustaba el desfibrilador. «Preparen otro choque. Vamos a intentarlo nuevamente». Había algo doloroso y al mismo tiempo fascinante en ver aquello. Veía mi propio cuerpo, pálido e inmóvil, mientras ellos luchaban por una vida que ya parecía distante para mí. Aún así, no sentía miedo ni desesperación, solo una profunda aceptación. Miré alrededor y noté detalles que antes nunca había notado. La lluvia caía en cámara lenta, cada gota brillando como pequeños cristales. El tiempo parecía diferente, como si estuviera en un lugar donde las reglas eran otras. Podía escuchar los pensamientos de las personas a mi alrededor como susurros distantes. Una mujer que estaba parada cerca del accidente pensaba: «Pobre mujer, vi todo, pero no pude hacer nada». Otro hombre, sosteniendo un paraguas, se preguntaba: «¿Sobrevivirá? Parece tan grave». Lo más curioso era que incluso escuchando todo esto, yo no sentía miedo ni urgencia. Era como si estuviera siendo envuelta por una paz indescriptible,
una calma que trascendía cualquier cosa que hubiera experimentado. Mientras continuaba observando, algo llamó mi atención. La luz que antes parecía distante, ahora palpitaba con más intensidad, como si estuviera viva. Era imposible resistirse a ella. Sabía que debía seguirla, y mientras me acercaba, sentí una presencia. No había palabras para describirla completamente, pero era cálida, acogedora e inmensamente poderosa. No había duda de que esa luz era algo divino. Cada paso que daba, o tal vez cada pensamiento, ya que no tenía más cuerpo físico, me llevaba más cerca de una revelación que no comprendía completamente. Pero sabía que sería transformadora. Miré hacia atrás, hacia el lugar del accidente. La escena continuaba, pero parecía cada vez más distante. Era como si estuviera siendo invitada a dejar eso atrás, a seguir adelante hacia algo mayor. ¡Ay! La voz era familiar, pero no venía de ningún lugar específico. Parecía venir de dentro de mí, como si siempre hubiera estado allí. Era un llamado, una invitación. Ven, hay algo que necesitas saber. Sin dudarlo, seguí la luz. Cada paso me llenaba de una mezcla de curiosidad y reverencia. Sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que sabía sobre la vida y sobre mí misma. En el momento en que atravesé la luz, todo a mi alrededor cambió. No había más lluvia, paramédicos o coches destruidos. En cambio estaba en un lugar de belleza indescriptible. Los colores eran más vibrantes. El aire parecía cargado de amor y había una música suave que no venía de instrumentos, pero parecía ser una parte natural del ambiente. Allí me di cuenta de que mi viaje apenas comenzaba. Cuando atravesé completamente la luz, fui tomada por una sensación que nunca había experimentado antes. Era como si cada célula de mi ser, o lo que quedaba de mí, estuviera siendo llenada de amor. Pero no era un amor común, era un amor absoluto, puro, que conocía todas las partes de mí, mis fallas, mis miedos, mis elecciones equivocadas, y aún así me aceptaba de forma completa. Miré a mi alrededor, tratando de entender dónde estaba. El lugar parecía infinito, un espacio sin paredes ni límites. La luz no solo iluminaba el ambiente, parecía ser el propio ambiente. Cada partícula a mi alrededor vibraba con vida y propósito. Los colores eran imposibles de describir, como si fueran más reales que cualquier color que hubiera visto en la tierra. Fue entonces cuando percibí una figura acercándose. Al principio era solo una presencia, pero a medida que se acercaba, se volvía clara. No era solo una figura, era Jesucristo. No como lo imaginaba en las imágenes de la iglesia, sino algo mucho mayor. Su presencia era inmensa, poderosa, pero increíblemente acogedora. Emanaba una luz que me hacía sentir pequeña, pero al mismo tiempo infinitamente importante. «Eva», dijo, y solo escuchar mi nombre en su voz hizo que llorara. No lágrimas de tristeza, sino de un reconocimiento profundo de quién realmente era. Por primera vez, sentí que alguien me veía completamente, sin máscaras. Y aún así me amaba. Tienes mucho que aprender. Continuó, su voz era firme. Y mucho que compartir. Hay algo que necesita ser revelado, algo que debes llevar de vuelta. Antes de que pudiera responder, imágenes comenzaron a formarse a nuestro alrededor. No era como ver una película, era más inmersivo, como si estuviera viviendo cada escena. Vi un futuro que parecía muy cercano. Las personas estaban en filas, recibiendo pequeños dispositivos que eran implantados en sus manos o frentes. Parecían entusiasmadas, creyendo que esos dispositivos mejorarían sus vidas. Un hombre en la fila decía: «Esto facilitará todo. Ya no necesitaré contraseñas, tarjetas o documentos». Pero había algo mal. A pesar de la apariencia de progreso, las personas que aceptaban los dispositivos perdían algo esencial. Era como si una sombra invisible se formara sobre ellas. Jesús me miró y dijo: «Esta será la elección más sutil, más importante que muchos harán. La verdadera batalla no será visible». Jesús explicó que esos dispositivos, aunque presentados como avances tecnológicos, eran más que herramientas. Representaban una decisión espiritual.
Muchos líderes religiosos justificarían su adopción, diciendo que no era la marca de la bestia, porque no exigía una negación explícita de Cristo. Pero el engaño estaba exactamente ahí. No será algo obvio, dijo. Será una decisión entre confiar en mí o someterse a un sistema que pretende ser Dios. Me volví hacia él, confundida. Pero, ¿cómo sabrán las personas? ¿Y yo? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Él sonrió una sonrisa llena de compasión y paciencia. Necesitas preparar a los que están dispuestos a escuchar. No es tu trabajo convencer a todos, sino alertar a los que están listos. El resto yo lo cuidaré. La luz a nuestro alrededor brilló más intensamente y sentí algo como una ola de valentía siendo transferida a mí. No estarás sola, aseguró, pero tu misión será difícil. Muchos no escucharán y serás rechazada. Aún así, debes persistir. Esas palabras me impactaron profundamente. A pesar del amor que sentía, sabía que la tarea que él me daba sería un desafío inmenso. Pero también sabía que no tenía elección. Estaba cambiada para siempre. Tras el llamado de Jesús, sentí un cambio en el ambiente a mi alrededor. La luz a nuestro alrededor comenzó a pulsar de forma rítmica, casi como el latido de un corazón. Los colores intensos y los sonidos suaves del lugar dieron paso a algo más tangible, escenas que se desarrollaban como ventanas abiertas hacia el futuro. Fui arrastrada dentro de esas visiones, como si estuviera viviendo los eventos en tiempo real. No era solo una observación. Estaba allí, viendo, sintiendo y casi tocando todo lo que sucedía. Las primeras imágenes mostraban una sociedad aparentemente próspera y avanzada. Pero había una inquietud silenciosa que permeaba cada escena. El foco de la visión estaba en filas interminables de personas, en centros tecnológicos ultramodernos. Estaban recibiendo pequeños dispositivos, chips del tamaño de un grano de arroz, que eran implantados en sus manos o frentes. Inicialmente, esos dispositivos eran presentados como avances revolucionarios, con anuncios siendo exhibidos en pantallas enormes en las ciudades. Tu futuro, en la palma de la mano, conveniencia, seguridad e innovación como nunca antes. Las personas parecían entusiasmadas. Familias enteras discutían alegremente mientras esperaban en la fila. Esto acabará con el estrés de perder documentos o olvidar contraseñas, dijo una mujer a su esposo. Finalmente, imagina no tener que cargar dinero o tarjetas, respondió él, sonriendo. Sin embargo, algo me incomodaba. Mientras observaba, percibí que, para cada persona que aceptaba el implante, había un cambio sutil. Era casi imperceptible, pero estaba allí. Una pérdida de vitalidad, una sombra creciente alrededor de ellas. La alegría inicial se convertía en un vacío inquietante. Jesús, que aún estaba a mi lado, explicó, este será el inicio de un gran engaño. El sistema será presentado como progreso e innovación, pero estará ocultando una verdad sombría. Aquellos que acepten este dispositivo estarán renunciando a algo mucho mayor, su conexión espiritual conmigo. Pensé en las personas que venían en la fila. No había nada malicioso en ellas. Creían que solo estaban acompañando la evolución del mundo. Pero, Señor, pregunté, ¿cómo sabrán que esto es incorrecto? ¿Parece tan inofensivo? Él respondió con tristeza, no todos lo sabrán. Muchos serán engañados. Será una prueba de fe para todos. Algunos líderes religiosos que deberían guiar a mi pueblo dirán que esto es seguro, que no tiene relación con la profecía. El engaño será poderoso. Otra escena apareció. Ahora, los mismos dispositivos que antes eran opcionales se habían vuelto obligatorios. A través de anuncios gubernamentales y líderes de empresas globales, se afirmaba que, sin el implante, las personas no podrían acceder a servicios básicos como comida, salud y transporte. En medio de murmullos, familias desesperadas discutían. No podemos sobrevivir sin esto, dijo un hombre. Pero algo está mal, respondió su esposa. Esto no parece correcto. Las personas que rechazaban el dispositivo estaban siendo perseguidas. Comunidades enteras se escondían, creando sistemas de apoyo alternativos. Muchos enfrentaban dificultades extremas, pero en sus ojos había una luz que los otros habían perdido.
Jesús mostró que aceptar el dispositivo no era solo una decisión práctica, sino una elección espiritual. Él dijo, este será el divisor de aguas. No será solo sobre tecnología o progreso, sino sobre dónde estará el corazón de las personas, conmigo o con los sistemas humanos. La última parte de la visión fue la más difícil de ver. El mundo estaba dividido en dos grupos. Aquellos que aceptaron el sistema y vivían bajo una falsa sensación de seguridad, y aquellos que resistieron, enfrentando persecuciones, pero permaneciendo espiritualmente conectados a Dios. Jesús me miró con compasión. Ellos necesitan saber, dijo él. La elección será difícil, pero es necesaria. Debes alertarlos sobre lo que viste. Las visiones desaparecieron y sentí el peso de lo que acababa de presenciar. Mi corazón estaba lleno de una mezcla de urgencia y temor. Sabía que este mensaje necesitaba ser compartido, pero también sabía que muchos no estarían dispuestos a escuchar. Las visiones desaparecieron, pero la sensación de urgencia permaneció como un fuego que ardía dentro de mí. Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, Jesús comenzó a hablar nuevamente. Su voz era calma, pero cargaba un peso que sentía reverberar en cada fibra de mi ser. Lo que viste es solo el comienzo, dijo él, mirando profundamente en mis ojos. El engaño lo que está por venir, será tan poderoso, que incluso aquellos que se dicen mis seguidores podrían ser llevados por él. Jesús explicó que la marca de la bestia, tan frecuentemente mencionada en profecías, no sería algo obvio. No habría un símbolo claro o un juramento explícito de negación de Cristo. En cambio, sería una elección sutil, disfrazada como una solución para los problemas del mundo. El sistema de chips tecnológicos, mostrado en las visiones, sería presentado como un avance inofensivo, una manera de unificar a la humanidad en seguridad y prosperidad. Muchos líderes religiosos respetados dirán que esto no tiene nada que ver con la marca. Argumentarán que no hay exigencia de negar la fe o de adorar a otro Dios. Pero el engaño estará exactamente ahí. No será necesario declarar algo con palabras. Será el alejamiento del corazón y la confianza en mí lo que los desconectará espiritualmente. Sentí el peso de esas palabras. Las personas no serían forzadas a elegir entre Cristo y el sistema en términos claros. La elección sería una cuestión de prioridad de dónde depositarían su confianza. Pero, Señor, pregunté, ¿cómo podrán resistir si su supervivencia depende de ello? ¿Y si es la única manera de alimentar a sus hijos o recibir cuidados médicos? Jesús inclinó la cabeza lleno de compasión. Esa será la batalla más difícil. El sistema humano se presentará como el Salvador. Pero yo soy el verdadero Salvador. Aquellos que confíen en mí, incluso en las circunstancias más extremas, serán sostenidos. Nunca los abandonaré. Otra visión tomó forma. Vi líderes religiosos, algunos que reconocía como figuras prominentes, subiendo al púlpito y hablando calmadamente a sus congregaciones. Hermanos y hermanas, no se preocupen. Este avance no es la marca de la bestia. Es simplemente un progreso tecnológico que nos ayudará a navegar en el mundo moderno. No hay nada que temer. Las personas, confiando en estos líderes, aceptaron el sistema sin cuestionar. Y sus vidas cambiaron. La luz espiritual disminuyendo. Era como si algo vital dentro de ellas estuviera siendo apagado. Jesús explicó, no todos los que hablan en mi nombre son míos. Muchos serán usados como instrumentos de engaño. Es por eso que debes incentivar a aquellos que escucharán a buscar la verdad directamente en mí, en oración y en la palabra, y no depender de líderes humanos. Entonces, Él me mostró otra realidad, los que resistirían al sistema. Vi cristianos siendo rechazados por sus familias, perdiendo sus empleos y siendo expulsados de sus casas. Pero veía algo extraordinario en esos grupos. Estaban unidos, orando juntos y ayudándose unos a otros a sobrevivir con lo poco que tenían. Enfrentaban dificultades extremas, pero sus ojos brillaban con una luz que nadie más poseía. Vi milagros sucediendo entre ellos, comida apareciendo donde no debería haber ninguna, personas siendo curadas de forma inexplicable.
Jesús puso la mano sobre mi hombro. La sensación de su presencia era indescriptible, como si cada duda y miedo fueran disipados. Vi, el engaño será grande, pero mi gracia será mayor. Aquellos que confíen en mí serán sostenidos, incluso en los tiempos más oscuros, pero debes advertirle. Prepáralos para que sepan que yo soy suficiente. Estaba profundamente emocionada. Era una carga enorme, pero también una misión clara. No sabía cómo comenzaría a alertar a las personas, pero entendí que mi vida nunca más sería la misma. Las palabras de Jesús aún resonaban en mi mente, cuando la luz a mi alrededor comenzó a pulsar nuevamente. No era solo una visión de lo que estaba por venir. Era un llamado a la acción. Él comenzó a hablar, su voz llena de autoridad y amor, como si cada palabra fuera un recordatorio de que el futuro, por más sombrío que pareciera, podría ser enfrentado con valentía. Dijo, lo que viste es inevitable, pero los que estén preparados no solo sobrevivirán, serán luz en medio de las tinieblas. La preparación no es solo física, sino principalmente espiritual. Él mostró la importancia de una relación profunda con Dios. Vi grupos de personas reunidas en oración, leyendo las Escrituras con fervor, buscando entendimiento, fuerza y dirección directamente en la palabra de Dios. Esos momentos de comunión eran diferentes de cualquier cosa que yo había visto. No eran religiosos en el sentido tradicional. Estaban vivos, como si cada oración fuera una conversación personal e íntima con el Creador. Jesús explicó, fortalezcan su fe. Muchos serán tentados a abandonar a sus niños a cambio de seguridad y confort, pero aquellos que estén firmes en mí no serán sacudidos. La oración no es solo un ritual, es su conexión directa con el cielo. Enséñenles a orar con sinceridad y a confiar en que yo los escucharé. No podía dejar de pensar en cómo mi propia fe, antes del accidente, era frágil. Mis momentos de oración eran apresurados, y muchas veces solo pedidos por cosas materiales. Ahora entendí cuán insuficiente era eso. Las visiones cambiaron nuevamente. Vi personas aprendiendo habilidades básicas, como cultivar alimentos, crear medicamentos naturales y construir refugios simples. Estaban creando sistemas alternativos para sobrevivir fuera del sistema opresor que se había instalado. Pequeñas comunidades surgían, unidas por un propósito mayor: resistir el engaño y mantener su fe. Jesús dijo, no se trata solo de sobrevivir, sino de crear un lugar donde mi presencia sea sentida. Enséñenles a trabajar juntos, a compartir y a cuidar unos de otros. Serán conocidos por el amor que tendrán entre sí. Vi que las comunidades se convirtieron en refugios, donde las personas compartían recursos y habilidades. Había un sentido de unidad que trascendía las dificultades. Las familias cuidaban unas de otras, los amigos se convertían en hermanos, y los mayores eran valorados por su sabiduría. Esas comunidades serán lo que sostendrá a muchos en los tiempos difíciles, dijo Jesús. Se necesitarán unos a otros, pero también me necesitarán a mí. Estaré con ellos, supliendo sus necesidades cuando el mundo diga que no hay salida. Jesús me mostró la importancia de habilidades prácticas. Él enfatizó la necesidad de estar preparado para vivir fuera del sistema. Cultivo de alimentos, huertos comunitarios prosperando, incluso en suelos aparentemente infértiles. Medicina natural. Las personas aprendiendo a usar plantas para tratar enfermedades y heridas. Intercambio de recursos, un sistema de trueque reemplazando el dinero y creando una red de ayuda mutua. Estas escenas no eran solo de supervivencia, sino de resistencia con propósito. A pesar de todas las preparaciones físicas, Jesús destacó que el corazón de la resistencia era espiritual. Si el corazón no está preparado, el cuerpo no resistirá. Enséñenles a buscar la paz que viene de mí, incluso cuando todo a su alrededor parezca caótico. Me vi absorbiendo cada palabra, sabiendo que esa era la misión que Él me confiaba. Enseñar a las personas a prepararse tanto en el espíritu como en la práctica era un llamado claro. Señor, pregunté, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Quién escuchará a una persona como yo? Ni siquiera sabía orar bien antes de todo esto. Él sonrió, y su respuesta fue simple, pero poderosa. No estás sola. No estás sola.
Si yo estaré contigo, recuerda, no se trata de cuántos escucharán, sino de cuántos serán tocados. Solo confía en mí y haz lo que te pida. Mientras Jesús continuaba hablando, sentí que Él me estaba preparando para entender algo aún más profundo. Sabía que el llamado a la preparación sería un desafío para muchos. No todos aceptarían las dificultades de resistir al sistema. Sin embargo, Él aseguró que, para aquellos que confiaran en Él, habría una provisión especial. «Prepárense», dijo, con una expresión que mezclaba seriedad y amor infinito. «Los tiempos que vendrán no serán fáciles, pero prometo que aquellos que permanezcan fieles nunca estarán solos. Estaré con ellos, supliendo sus necesidades, incluso cuando el mundo diga que no hay salida. ¿Por qué no hay salida? Porque no hay salida». Jesús mostró visiones de milagros ocurriendo en medio de comunidades que resistían al sistema. Vi familias sentadas alrededor de mesas simples, agradeciendo a Dios por alimentos que aparecieron de maneras inexplicables. Vi niños jugando al aire libre, saludables, incluso sin acceso a la medicina moderna. Esos milagros serán mi respuesta a los fieles. «Sí», dijo Él, «así como alimenté a los israelitas en el desierto y multipliqué los panes y los peces, haré lo mismo por aquellos que confíen en mí». La confianza será la clave. Una escena específica me marcó profundamente. Una mujer estaba arrodillada en un campo estéril, orando para que algo creciera allí. Días después, el campo estaba lleno de vegetación saludable, lista para alimentar a su comunidad. No había duda de que eso era obra de Dios. Pero Jesús también me mostró que la fidelidad vendría con un precio. Algunos enfrentarían persecuciones extremas, mientras otros serían forzados a abandonar sus vidas confortables. Vi cristianos siendo llevados en camiones, acusados de rebeldía por no conformarse al sistema. Algunos serán martirizados, pero lo que más me conmovió fue la paz en sus rostros. Incluso en medio del dolor, sabían que estaban haciendo la elección correcta. «If», dijo Él, poniendo la mano sobre mi hombro, «algunos darán sus vidas por mí. Pero no temas, sus sacrificios no serán en vano. Su valentía inspirará a otros a resistir, y sus almas estarán seguras conmigo». Otra visión mostró cristianos que resistían, viviendo en comunidades escondidas. Compartían sus pocos recursos con alegría, confiando en que Dios proveería lo necesario. Vi personas rezando juntas, sus corazones llenos de gratitud, incluso en medio de la escasez. «Esa será la diferencia», explicó Jesús. «Mientras el mundo vive en la dependencia de sistemas humanos, aquellos que confíen en mí vivirán en abundancia espiritual. No será fácil, pero será gratificante». Jesús me miró nuevamente, como si supiera que el peso de este mensaje era grande. «If, no solo debes alertar sobre lo que está por venir, también debes recordar a las personas mi promesa. No abandoné a mi pueblo en el pasado, y no los abandonaré ahora. Necesitan saber que confiar en mí es la elección más segura, incluso cuando parezca imposible». Sentí una ola de esperanza creciendo en mí, a pesar de las dificultades mostradas en las visiones. La certeza de que Dios sostendría a su pueblo era inquebrantable. «Señor», pregunté, «¿y si no creen? ¿Y si las dificultades son demasiado grandes para algunos?». Jesús sonrió, una sonrisa que irradiaba confianza. «Mi gracia será suficiente. No se trata de cuántos pueden resistir, sino de quién decide confiar. Solo haz tu parte, y yo cuidaré del resto». Esas palabras se grabaron en mi corazón. Sabía que las promesas de provisión divina no eran solo sobre sustento físico, sino sobre una conexión espiritual inquebrantable con Dios. Tan pronto como Jesús terminó de hablar sobre las promesas de provisión divina, la atmósfera a nuestro alrededor comenzó a cambiar nuevamente. La luz se intensificó, brillando como si estuviera viva, pulsando con un propósito renovado. Sentí una ola de esperanza invadiendo mi ser, más fuerte que todo lo que había experimentado. Jesús me miró, y antes de que pudiera preguntar qué vendría después, comenzó a hablar. «If, incluso en medio de las tinieblas que viste, habrá una gran luz. Mi espíritu se moverá con poder, y muchos serán traídos de vuelta a mí. Será el mayor avivamiento espiritual que el mundo haya visto.
Una de las visiones más impactantes fue la de jóvenes, miles de ellos, reunidos en plazas, campos e iglesias improvisadas, orando fervorosamente. Sus voces eran como un coro celestial, llenas de pasión y fe. Muchos de ellos habían rechazado el sistema, eligiendo la resistencia incluso con todas las dificultades. Jesús explicó: los jóvenes serán el corazón de este avivamiento. Rechazarán los sistemas del mundo y buscarán algo verdadero, algo eterno. Mi presencia será sentida entre ellos como nunca antes. Vi jóvenes que antes parecían desinteresados en asuntos espirituales, ahora liderando movimientos de fe. No estaban preocupados con denominaciones o tradiciones religiosas. Querían a Jesús y solo a Él. Las visiones mostraron iglesias, no como edificios, sino como personas unidas por un propósito común. No importaba dónde estuvieran reunidos, en casas, cobertizos o al aire libre, el Espíritu de Dios estaba presente. Mis iglesias no estarán hechas de ladrillos y cemento, dijo Jesús. Estarán hechas de corazones que me buscan sinceramente. Los hombres intentarán dividir a mi pueblo con doctrinas y dogmas, pero aquellos que realmente me conocen estarán unidos en amor. Vi escenas de adoración simples, pero poderosas. Las personas cantaban, lloraban y levantaban las manos, sintiendo la presencia de Dios de forma tangible. Vi milagros sucediendo allí. Personas eran sanadas, hogares eran restaurados y vidas transformadas. Jesús me mostró que durante el avivamiento, incluso aquellos que se habían alejado de Dios, regresarían. Vi hombres y mujeres que antes habían rechazado la fe doblando las rodillas y clamando por misericordia. Jesús los recibía con brazos abiertos. No rechazaré a nadie que venga a mí, dijo él. Muchos que estaban perdidos percibirán el vacío del sistema en el que confiaron y regresarán a mi amor. Una escena en particular quedó grabada en mi mente. Vi a un hombre visiblemente marcado por la vida, llorando frente a una Biblia abierta. Decía, creía que sabía lo que era verdad, pero estaba ciego. Dios, perdóname por haber tardado tanto. Era un ejemplo de cómo la gracia de Dios alcanzaría incluso los corazones más endurecidos. Pero el avivamiento no ocurriría sin resistencia. Y fuerzas espirituales y humanas, intentando silenciar el movimiento, gobiernos y líderes institucionales veían estas reuniones como amenazas al control que deseaban mantener. Las iglesias verdaderas eran perseguidas, mientras aquellas que se aliaban al sistema prosperaban. Jesús me advirtió: incluso durante el avivamiento, habrá quienes intenten detenerlo, pero recuerda, ninguna fuerza podrá prevalecer contra mi espíritu. Mi pueblo será fortalecido, incluso en medio de la oposición. Al final de la visión, vi multitudes de personas, jóvenes y ancianos, de todas las razas y orígenes, alabando a Dios con fervor. Era una escena de unidad y alegría indescriptible. Estas personas no eran ricas o poderosas a los ojos del mundo, pero eran espiritualmente abundantes. La luz dentro de ellas irradiaba algo que el sistema del mundo jamás podría ofrecer. Jesús me miró nuevamente y dijo: Aef, diles que el avivamiento vendrá. Diles que resistan, pues hay esperanza más allá de las tinieblas. Muchos serán salvados, y mi gloria será conocida en toda la tierra. Estaba extasiada, pero también abrumada. Señor, pregunté, ¿cómo voy a contarles esto? ¿Cómo puedo hacer justicia a lo que vi? Él respondió con simplicidad: no te preocupes por las palabras, solo comparte lo que viste y sentiste. Mi espíritu hará el resto. Esas palabras me trajeron paz. El avivamiento sería una prueba del amor y la gracia de Dios. Y sabía que incluso en los tiempos más difíciles, la luz siempre prevalecería sobre la oscuridad. Las visiones comenzaron a disminuir gradualmente, como si el propio escenario a mi alrededor me estuviera preparando para un momento de despedida. La luz que antes llenaba todo a mi alrededor se volvió más concentrada, irradiando calor y amor, de una forma que me hacía sentir completamente segura. Sabía que estaba llegando al final de esta jornada. Jesús, aún a mi lado, me miró con una sonrisa que transmitía una paz profunda.
Él sostuvo mis manos, o lo que parecían ser mis manos en ese estado espiritual, y dijo: If, tu tarea apenas está comenzando. Viste lo que necesita ser compartido. No se trata de miedo, sino de esperanza. La elección será de cada uno, pero debes ayudarlos a comprender. Ver lo que está en juego. Jesús me mostró una última visión tan gloriosa que me faltan palabras para describirla completamente. Era el momento de su regreso. El cielo estaba lleno de luces, como si el propio universo estuviera celebrando. Vi multitudes de personas reunidas, de todas las naciones, lenguas y culturas. Estaban vestidas de blanco, cantando con alegría mientras Cristo aparecía en gloria. Este será el momento de mayor alegría, dijo él. Todo lo que fue sacrificado, todo lo que fue soportado, parecerá pequeño en comparación con la recompensa eterna. Dile a mi pueblo que no pierda la fe, pues yo vendré, y todos verán que valió la pena confiar en mí. Me sentía tomada por una paz tan profunda, que era difícil creer que volvería al mundo físico. Pero Jesús dejó claro que mi misión aún no estaba completa. La luz comenzó a disminuir y sentí como si estuviera siendo atraída hacia atrás. Miré a Jesús una última vez, tratando de memorizar cada detalle de su presencia. Él dijo, con una voz de ternura y autoridad: Ve y recuerda, nunca estarás sola. Yo estaré contigo en cada palabra que compartas, en cada dificultad que enfrentes, confía en mí. De repente, sentí una presión en todo mi ser. Era como si estuviera siendo comprimida de vuelta a mi cuerpo. La luz desapareció y fui envuelta por sonidos y sensaciones familiares. Oí voces agitadas y sentí un dolor intenso en el pecho. Mis ojos se abrieron y vi rostros desconocidos mirando. Ella está de vuelta, exclamó un paramédico. Lo logramos. El ambiente era caótico, lleno de ruido y movimiento. Pero dentro de mí había una calma inquebrantable. Sabía que había vuelto por una razón. Los médicos a mi alrededor hablaban sobre el milagro de mi recuperación, ya que, según ellos, había estado clínicamente muerta por más de 7 minutos. Fui llevada al hospital, donde fui sometida a una batería de exámenes. Los médicos no podían entender cómo estaba viva. Quedé casi ilesa. Las palabras milagro e inexplicable resonaban en los pasillos, pero yo sabía exactamente lo que había sucedido. Una enfermera, mientras ajustaba los monitores, me preguntó: ¿recuerdas algo? Muchas personas que pasan por situaciones así relatan experiencias diferentes. La miré y por un momento consideré contarlo todo, pero algo dentro de mí dijo que no era el momento. Sonreí y respondí: sí, pero es difícil de explicar ahora. Después de ser dada de alta del hospital, volví a casa, pero mi vida nunca más fue la misma. No soy conferenciante ni escritora. Sigo siendo una persona común, trabajando, viviendo, pero siempre que siento que alguien está listo para escuchar, comparto mi historia. El mensaje que llevo no es sobre miedo, sino sobre esperanza. Creo que las elecciones que hacemos ahora son cruciales para el futuro. Sé que vendrán tiempos difíciles, pero también sé que Dios nunca abandona a los que confían en Él. Hoy, mi Biblia ya no está empolvada en una estantería. Es mi compañía constante, una guía para los tiempos desafiantes que se acercan. Rezo todos los días, no pidiendo bienes materiales o éxito, sino fuerza, sabiduría y coraje para cumplir el llamado que me fue dado. Recuerdo las palabras de Jesús: yo estaré contigo. Y sé que, con esa promesa puedo enfrentar cualquier cosa. Mi experiencia de casi muerte no fue solo una segunda oportunidad de vivir, fue una invitación para transformar vidas. No sé cuántas personas escucharán o creerán en lo que tengo que decir, pero sé que haré mi parte, confiada de que Dios hará el resto.